Pregunta, pregunta, pregunta. Padre, ¿cómo veían a Yeshua en sus días? Hola, les saluda los pastores John Maldonado Y Anderson Colmenares. en este espacio de bendición llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Intentaremos dar respuesta a aquellas preguntas que en algún momento han estado en nuestro corazón. En este día tenemos una pregunta muy interesante. Pastor Anderson, usted decía, ¿cómo veían a Yeshua en sus días? Yo creo que esa pregunta en algún momento cada uno de nosotros nos la hemos hecho. Nos hemos imaginado cómo se veía Jesús. El detalle es que a veces nos encontramos con que la perspectiva cristiana moderna está muy alejada de la cultura de Israel del primer siglo. Esa es una de las principales razones por las que a veces pasamos desapercibidos o no entendemos realmente a qué se refiere un texto y qué está sucediendo allí. En el día de hoy vamos a intentar ir a ese Israel del primer siglo y poder entender cómo aquellas personas veían a Yeshua. Porque a decir verdad, para poder entender la vida de Yeshua y lo que significaron sus enseñanzas para aquellos judíos de su época, para los que fueron criados bajo las instrucciones de la Torá y que estuvieron sujetos a los diversos sistemas religiosos que dominaban allí el Israel del primer siglo, es necesario ver los eventos que se registraron bajo su perspectiva. Al entender cómo vivían, cómo pensaban, podremos entender por qué Yeshua dijo o habló de cierta forma. Pastor, una de esas perspectivas que podemos empezar a evaluar es la forma en cómo vemos a Yeshua nosotros al día de hoy, y vamos a poder tener la oportunidad de compararla con la forma en que lo veían sus contemporáneos. ¿Cómo veían a Yeshua? ¿Cómo era su apariencia física? ¿Cómo veo yo a Yeshua? ¿Y cómo creo que fue su apariencia física? Muy bien, pastor. Quizás, no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento nos hemos quizás hecho una idea de ese Yeshua ojiverde, de piel blanca y cabello largo. No sé si a usted le ha pasado, pastor. Sí, claro, usted me acabó de describir. Hola, pastor, bendiciones, me alegra saludarles, igualmente a toda la audiencia. Le damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo. Y bueno, es una pregunta muy interesante y doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Sí, creo igualmente que siempre nosotros tenemos una figura en nuestra mente a través de películas, a través de libros, han pintado un rostro, han pintado una característica de lo que representa la persona del nombre de Yeshua, que es Jesús. Igualmente nosotros tenemos en nuestra cultura llamarle Jesús. Pero bueno, pastor, es un tema muy interesante, es un tema que de pronto muchas personas desconocen, porque a veces no estamos como tan enterados en el contexto de la cultura judía, y de pronto eso puede ser una desventaja, pero bueno, damos gracias a Dios por estos espacios, porque son propicios para ir profundizando en cómo era la apariencia en sus días, cómo era Jesús, Yeshua en esta ocasión, su nombre original, en ese momento, en su intervención. Entonces, pastor, estamos atentos, queremos aprender, queremos aquí estar y bueno, esperamos que también este tiempo sea de tremenda bendición para ti y los tuyos. Así es, pastor. Usted lo dijo de una manera muy precisa. Yo creo que el pensamiento
contemporáneo o el pensamiento cristiano al día de hoy, en su gran mayoría, tiene quizás una idea de cómo pudo haber sido la imagen, o más bien la apariencia física de Yeshua, porque se nos ha pintado y se nos ha enseñado ese dibujo, esa imagen. Quizás puede ser porque se vio la película La Pasión de Cristo, o aquella película donde se veía un Yeshua con los ojos verdes y cabello largo. No lo sé, pero en mi caso, yo crecí y por muchos años yo me imaginé y pensé que era de esa forma, pastor. Por alguna razón, pues así fue, pero según historiadores y maestros, así no era la apariencia de un israelita de su época. Se cree que incluso no fuera de piel blanca, sino incluso fuera moreno. Esto dicen los historiadores. Pastor, y es que, mire, en los evangelios canónicos, ni siquiera en los que se quedaron fuera del canon, hay evidencia de su aspecto físico, lo cual es notorio y es importante resaltarlo, ya que en el caso, por ejemplo, de algunos líderes de Israel, como Saúl, como Moisés, como David, hay información exacta de su apariencia. Decía, por ejemplo, en el caso de David, que era un joven de aspecto hermoso, de buen parecer, Y la Biblia nos relata y nos enseña algunos aspectos, por decirlo así, resaltantes de algunos de esos líderes. Y es interesante saber que tenemos 4 evangelios dedicados a la vida o al ministerio de Yeshua, y ninguno de ellos nos resalta algunos aspectos físicos de Jesús. Esto nos da a entender que primeramente no había ninguna necesidad, pastor, de destacar su apariencia. Segundo, que quizás no habían rasgos destacables en su apariencia y por eso no se registraron allí. En Isaías capítulo 53, versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Una vez más voy a leerlo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Allí en Isaías 53 está una de las profecías mesiánicas más impresionantes que podemos encontrar allí en la palabra de Dios. Y precisamente refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Yeshua, dice que no hay atractivo en él. Pero también explica el porqué o la razón, diciendo que para que no sea necesario que le deseemos. Es decir, que cuando un líder, cuando una persona, se entendía esa persona que iba a guiar a muchas personas, tenía un aspecto físico, tenía un aspecto, rasgos destacables en hermosura, quizá las personas podían guiarse o guiarse era por su apariencia. ¿Usted qué opina de esto, pastor? Bueno, Pastor John, sí, usted dice, y es una verdad, es decir, es un contexto muy verídico, que en los evangelios pues no se hace como un énfasis, y era cómo era su apariencia, porque, y ese verso pues da una razón de Isaías. Si analizamos cómo fue escogido el rey Saúl fue escogido porque tenía un prototipo, ¿sí? Tenía un rasgo, era alto, era más hermoso
de todos los hijos de la época, y por esa razón el pueblo mismo lo escogió, ¿sí? Porque veían un prototipo. Y a veces nosotros nos enfatizamos mucho en las apariencias, ¿sí? Nos enfatizamos mucho en las apariencias. Imagínense, pastor, que cuando los sabios que fueron a llevar presentes cuando nuestro Señor nació, ellos llegaron al reino donde estaba Herodes, porque pues en nuestra mente hemos concebido que los reyes están en los palacios, pero nuestro Salvador no nació en un palacio, nuestro Salvador nació en un pesebre, en un establo. Entonces, ¿cómo Dios muchas veces cambia la forma como nosotros hemos visto las personas que están en autoridad, las personas que están bajo gobierno? Entonces siempre el ser humano tiene una perspectiva que la imagen es importante, porque la imagen pues representa a una persona. Es muy interesante porque la Biblia no hace énfasis en esta ocasión en la apariencia física. Y bueno, entonces son una de las preguntas que estamos deseando que cada día el Espíritu Santo de Dios nos ayude a interpretar y a discernir igualmente en nosotros. Bien, entonces, pastor, eso era lo que en este momento pienso referente a lo que era el pensamiento, igualmente como el ejemplo de Saúl. Así es, pastor. Totalmente de acuerdo. Y es que a veces, lo que usted decía, pastor, la apariencia física suele engañarnos. O más bien, la apariencia física puede generar impulsos en nosotros, pensamientos en nosotros, que nos puede llevar a hacer las cosas bajo el enfoque incorrecto. Y yo creo que Dios en nuestra vida siempre está esperando que tengamos el enfoque correcto. En el caso de Yeshua, en Isaías 53 nos deja entender el primer aspecto que podemos hoy entender, y es que no había hermosura en él, no había un aspecto destacable, rasgos destacables en hermosura en él. Y mire, pastor, en el caso de David, la palabra de Dios dice que tenía cabello rubios, que era de ojos hermosos, que tiene unos rasgos muy destacables, igual como en el caso de Moisés, en el caso de Saúl. Y fíjense que cuando Dios le dice a Samuel que deje ya de llorar por Saúl, que vaya y unja el rey que él ha escogido, a Samuel le pasó lo que a cualquiera le pudo haber pasado. Samuel va allí, va con Isaí después de que tenían de hacer el sacrificio. Isaí hace pasar a sus hijos, y entonces Samuel ve a Eliab. Y la palabra de Dios dice que Samuel dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel se dejó guiar por la apariencia, por el aspecto físico. Y dice la palabra de Dios que Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué pasó? Delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El ministerio de Jesús no era un ministerio de apariencia, pastor, no era un ministerio de apariencia física. Por tal razón, era necesario que Jesús no tuviera allí esa hermosura. Samuel se dejó guiar por su apariencia. ¿Usted se imagina, pastor, con la gracia que Yeshua tenía, aparte de eso, donde fuera hermoso físicamente? No, imagínese. No, tremendo. Y una de las cosas que pensaba ahora mientras que tú hablabas, pastor, es que Él es el creador. Él es el creador del universo. Él es el creador del mundo. Él es el creador nuestro. Él podía hacer el mejor prototipo, pero no lo hizo. Es decir, no lo hizo porque Él sabía que eso podía desviar, ¿sí?
Y esa es una de las primeras razones que es muy importante entender. No podemos dejarnos llevar por las apariencias. ¿Sí? No podemos dejarnos llevar por las apariencias. Y eso es algo que de pronto hoy se cuida mucho, de cómo me veo físicamente. Hay personas que se someten a cirugías, hay personas que se someten a riesgos. No estoy en contra de las cirugías, pero hay cirugías que a veces no competen. Y bueno, y hay personas que están, de pronto no están de acuerdo, porque son gordos, porque son flacos, porque son altos, porque son bajitos, no están de acuerdo, se sienten incómodos, pero según esos versos, la apariencia física para nuestro Señor pasa a un lado y hace más énfasis en lo que usted hablaba, al corazón. Ahí es donde Dios ve y es donde Dios pone sus ojos y su atención en el corazón, pastor. Así es, pastor. Pastor, a mí me llama también la atención de que en la versión griega de los evangelios, Yeshua es llamado un tectón. Esa palabra griega significa un constructor técnico. Es decir, que Yeshua no era carpintero. De hecho, la palabra tectón, en su, llamémoslo así, en su extensión, lo más extendido, lo más estirado para que caiga para que quepa esa traducción, está allí carpintero, es decir que carpintero, existe la remota posibilidad de que se aplique esa traducción, pero no era la más común. La traducción más correcta es constructor, un constructor técnico. En aquel tiempo se construía con piedras. La madera era escasa, de hecho para la madera se usaba era para formar andamios temporales y darle forma a algunas cosas. Y el maestro constructor manejaba lo que era la piedra y manejaba algunas cosas de madera. Manejaba algunas cositas allí de madera, tenían esas habilidades. Entonces, lo más probable, pastor, es de que Jesús y su papá, su padre José, allí fueran maestros constructores. ¿Qué opina usted de eso, pastor? En el aspecto social, imagínese, en el caso de Saúl, si vamos al Antiguo Testamento, Saúl era una persona muy acomodada de la época, ¿no? Su padre tenía dinero. Pero en el caso de David pues no era una persona o una familia pudiente, ¿eh? ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Jesús nos hace énfasis, o su enseñanza, Yeshua nos hace énfasis, que el estrato igualmente social, como hablaba hoy de las cirugías, hay personas que de pronto hace énfasis a lo que representa socialmente viviendo, pero Jesús hace otra pausa, nuestro Señor Jesús hace otra pausa y nos sorprende porque vemos que es un hombre muy trabajador, vemos que la construcción es un trabajo forzado y siempre nosotros nos hemos imaginado, nos hemos hecho una noción de lo que representa el carpintero, ¿no? Y hay muchas canciones que se han sacado del carpintero, pero yo creo que más que un carpintero era un concepto más amplio, un concepto de como un maestro que sabe muchos oficios, sabe trabajar con la madera, con la piedra, y bueno, eso es muy interesante que para la época no había en ese momento madera disponible. Entonces Jesús igualmente yo creo y su padre invertiría mucho tiempo en lo que ahora usted ahora interviene, en lo que representa hogar, hacer edificios, casas. Y también es muy entendible ese concepto, pastor, porque en muchas parábolas Jesús habla de la necesidad de tener un buen fundamento. Jesús habla de la necesidad de construir bien una casa. Jesús sabía de fundamentos, Jesús sabía de casas, Jesús sabía, igualmente porque en él había un conocimiento previo a lo que él era como hijo y también como hijo de José, pastor. Así es, pastor, totalmente de acuerdo. De hecho, en Marcos capítulo 13, si usted lo tiene allí, pastor, Marcos capítulo 13, en el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 13, versículo 1
Y versículo 2 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le responde en el versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pastor, la intención del discípulo allí en esa conversación es hacer notorias las cualidades de estas piedras, de estos edificios, sabiendo que Yeshua sabía y conocía el tema. Es como si yo esté en mis redes sociales y esté allí al lado mío un amigo sentado y esté allí viendo y pasando en mis redes sociales y de pronto me encuentro una imagen de unos guayos que me gustan y sé que a mi amigo le gusta el fútbol, juega fútbol, de hecho hemos jugado fútbol juntos. Entonces yo agarro la imagen y le digo, oiga, mire, qué elegancia de guayos, mire qué guayos tan hermosos. Y mi amigo me dice, oiga, sí, mire, tiene taches de esto, tiene lo otro. La pregunta y la intención mía es compartir o hacer resaltar los guayos con alguien que sabe del tema, con alguien que domina el tema, con alguien que juega. A diferencia de un ejemplo, si yo estoy con mi celular y me encuentro con los guayos y al lado está mi esposa, un ejemplo, y a ella no le gusta el fútbol, no sabe de fútbol, no sabe de guayos, lo primero que ella va a resaltar, ¿qué va a hacer? El precio. Sí, quizás está bonita, pero está como caro, ¿no? Porque quizás no disfruta y no domina ese tema, a diferencia de alguien que juega fútbol. Lo mismo fue bajo esta conversación. Podemos notar el entusiasmo del discípulo al mencionar las piedras y los edificios. Y esto se debe quizás porque Jesús dominaba el tema. Jesús sabía exactamente de qué le hablaba el discípulo. Teniendo en cuenta esto y entendiendo esto, podemos decir, si Jesús era un maestro constructor, si Jesús era un maestro, un tectón, es probable que Jesús trabajara allí la piedra a pleno sol. Por tal razón, un aspecto físico que es probable que Jesús tuviera es que no fuera de piel blanca, sino piel morena, sea por su color de piel, o sea porque estaba quemado por su trabajo. Estaba quemado por su trabajo. Pero también podemos quizás entender que el aspecto físico de Jesús quizás era un hombre fuerte, tenía fuerza, no era quizás una persona delgadita allí que no podía quizás hacer fuerza. Jesús tenía fuerza, era un maestro constructor. Entendiendo sus aspectos físicos y a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, a través de lo que las raíces en su traducción quieren decir. A partir de este momento, pastor, ya hay una gran diferencia en cómo vemos a Yeshua y cómo lo veían a él, en la perspectiva que quizás nos generó, o la imagen que quizás nos generó una película, una pintura, como usted decía, y las probabilidades de su época conforme a cómo vivía, conforme a lo que hacía y conforme a algunas evidencias bíblicas o algunos pasajes bíblicos que están allí. Se empieza ya a ver notoria la diferencia, pero en medio de esto, pastor, podemos hacernos la pregunta. Aparte del aspecto físico que la gente veía quizás en Yeshua, ¿cuál era la imagen que tenían las personas de Yeshua? Porque, pastor, una cosa es la apariencia física y otra es la imagen que tienen de nosotros. Sí. La apariencia física se construye al vernos físicamente. Las personas ven los rasgos, ven aquellas cualidades, características que tenemos físicamente y se genera una apariencia. Pero la imagen se construye al escucharnos hablar,
al ver lo que hacemos, lo que representamos y lo que generamos en los demás con acciones, la imagen es lo que creemos que es esa persona, o quién creen que soy. Esa es la imagen. ¿Qué opina usted, pastor? Sí, de esos dos aspectos, de lo que representa la imagen y lo que representa pues como de su forma, Yeshua hace énfasis mucho a la imagen, ¿no? Porque en una ocasión leemos en los evangelios que él le pregunta a sus discípulos qué piensa la gente de él, ¿sí? Y esa pregunta va direccionada a la imagen, ¿sí? Porque Jesús en ese momento, Yeshua en ese momento, era una persona ya reconocida, y no era porque era el hermoso de aspecto, no era porque tenía una posición social, bien, no era por eso, sino por la capacidad de operar, por la capacidad de enseñar el reino de los cielos. Por eso se veía muy especial, y algunos lo comparaban con Elías, ¿sí? Con Juan el Bautista, y en sí otras personas. Pero Yeshua, le pregunta a sus discípulos, y bueno, ¿y ustedes qué dicen? Ahí está preguntando de lo que hace él como persona, de lo que representa como persona, esa imagen. No tanto la apariencia, sino lo que representa como persona. Yeshua hace mucho énfasis en eso. Y creo que igualmente nosotros en este momento debemos enfatizarnos en eso. Y a veces a veces no sé si a usted le ha pasado que se ha estrellado con gente. Hay gente que es muy humilde, es muy sensata, y usted se pone a analizar a esas personas, y hay personas que tienen unos títulos, unos renombres, y no pareciera, porque de pronto no le hacen énfasis a eso, pero su forma de ser, su forma de hacer nos sorprende, y más cuando conocemos esos rasgos nos quedamos impresionados. Igualmente, al conocer esos rasgos de Yeshua, que no era de una belleza física, que no era de un estrato social muy alto, que de pronto no tenía un trabajo muy deseado, algunos sí lo aman, pero es un trabajo muy fuerte, trabajar construcción, lo digo porque igualmente tuve la oportunidad de pasar por esa escuela, y trabajar ese trabajito, valga la redundancia, es fuerte, es muy fuerte, el sol, todo es rústico. Me imagino que si fuese así, pastor, sus manos son rústicas, sus manos son gruesas. Impresionante todos esos detalles, y cómo es tan importante esa imagen que hoy nos marca y nos deja a nosotros en nuestro corazón, pastor. Así es, pastor. Totalmente de acuerdo allí. Y es interesante saber, y para las personas que nos escuchan, que a través de los aspectos físicos que quizás hemos venido aquí, a través de las evidencias bíblicas, resaltando y puntualizando, quizás las personas que siguieron a Jesús, podemos allí discernir que no lo siguieron por su aspecto físico, sino porque había poder en la palabra de Yeshua. Había algo allí en la palabra de Yeshua. Por esta razón las personas le seguían. Para quizás cerrar allí con la intervención que hacíamos hace un momento, y ya para ir ya terminando en este día, quiero que usted que nos escucha se haga un ejemplo de que el aspecto físico es muy diferente a lo que es la imagen a través de esta idea, de este ejemplo. Imagínese una mujer está con su amiga, y de un momento a otro pasa un hombre que viene del gimnasio con un aspecto físico, digamos así, un hombre con un buen cuerpo, un cuerpo trabajado, un cuerpo musculoso, de buena estatura y buen parecer en su rostro. Entonces la mujer dice: wow, qué hombre tan hermoso, mira su cuerpo, mira su estatura, mira su cara, le dice a su amiga. De pronto un día la mujer logra conocer a este hombre,
y se da cuenta que el hombre es un guache, que el hombre es un patán, que el hombre es grosero, incluso que el hombre es egocéntrico. Y de pronto el otro día está otra vez conversando la mujer con su amiga y le dice a la amiga, oiga, mire, allá va el hombre, el señor, el muchacho que a usted le gusta. Y salen unas palabras de la boca de esta mujer que dicen, nah, ese hombre es un patán, ese hombre es un guacho, ese hombre es un grosero. Nada que ver. En primera instancia podemos ver que la mujer se deslumbró por el aspecto físico del hombre. Pero una vez las acciones de este hombre impactaron la vida de esta mujer, se generó una imagen. Ahora este hombre no era un hombre lindo, un hombre hermoso, sino que ahora este hombre era un patán, era un grosero. Lo mismo fueron las acciones de Jesús en la vida de un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra de Dios que en algún momento este hombre Nicodemo vino de noche, vino y se acercó a Jesús para hacerle unas preguntas. Y dice la palabra que estaba allí Jesús conversando con Nicodemo, y Nicodemo empieza a hacerle unas preguntas y le dice que ellos saben, dice Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Quiero resaltar, pastor, cuando Nicodemo dice, porque nadie puede hacer estas señales. Ellos creían y tenían la imagen de que Jesús era un maestro venido de Dios porque Jesús hacía señales. Las acciones que hacía Jesús generaban una imagen en las personas. Lo mismo puede ser nosotros hoy en día como cristianos, pastor. No es nuestro aspecto físico, no es como estamos, no es lo rico que hablamos, no es el saco, no es la corbata, sino las acciones que nosotros tomemos, las acciones que realicemos van a generar una imagen. Usted decía, pastor, que en algún momento Jesús le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Dice la palabra que Simón le respondió que él era el Hijo, que él era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente. Seguidamente Yeshua le dice a Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, estando allí al lado de Yeshua, pudo ver las señales, pudo ver los milagros, pudo escuchar la palabra de Yeshua. Y en medio de eso, en medio de todo aquello que Simón estaba recibiendo de Yeshua, ya la apariencia física quizás no era tan importante, sino que ahora Simón tenía una imagen, y en medio de esa imagen viene la revelación del Padre para Simón, y es donde Simón recibe, pastor, porque mire, cuando nosotros tenemos una imagen, se genera una perspectiva, pero se genera esa perspectiva, y esa perspectiva nos genera a nosotros una expectativa. Es decir, yo tengo una imagen, Nicodemo tenía la imagen de que Jesús era un rabí, de que Jesús era un maestro. Nicodemo sabía que en Jesús, tenía la expectativa que en Jesús podía encontrar dirección, respuesta y sabiduría, que podía encontrar guianza, que podía esperar eso de Jesús. Y a nosotros generar una expectativa, a nosotros generar allí el esperar, el recibir, el encontrar algo en Yeshua, nos va a generar un acercamiento a Jesús. Y ese acercamiento nos va a llevar a un conocimiento de Yeshua. Pedro lo conoció como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo. Nicodemo lo conoció como el Rabí, pero también Nicodemo encontró allí, en medio de la conversación con Jesús, que era necesario nacer del Espíritu,
Era necesario nacer del Espíritu. Entonces, podemos decir que las personas que se acercaron a Yeshua no lo hicieron por su apariencia física, después de que hemos resaltado todos estos aspectos, pero que sí tenían una imagen de Yeshua, que las señales, las palabras de Yeshua, los milagros, lo que hacía Él por las personas, generaron una imagen, y que esas personas, esa imagen generó una expectativa, y pudieron acercarse a Jesús y recibieron algo de Yeshua. La pregunta que podríamos hacernos nosotros en este momento, aparte de la apariencia física que hemos podido llevar en medio de esta enseñanza, es qué imagen tenemos de Yeshua, cuál es la imagen que tenemos de Él y cuál es la expectativa que estamos esperando de Yeshua. Porque seguramente, pastor, de la imagen que tengamos de Yeshua y de esa expectativa que tengamos de Yeshua, seguramente eso nos puede ayudar a acercarnos a Él y nos va a llevar a un conocimiento de Yeshua. Para ir terminando, muy interesante. Quisiera escuchar su intervención. Sí, pastor, muy interesante. Quería aportar. Me acordaba ahora, de ahí para ir aterrizando y terminando este precioso tema. Recordaba la ocasión cuando David se presenta a pelear contra Goliat. Recuerde que en esa ocasión Goliat estaba oprimiendo a Israel por 40 días. Y David va allá porque pues está haciendo un mandado y pues salió pues como un libertador, como una persona que direcciona al pueblo. Y cuando él va a pelear, de pronto no tenía el prototipo, lo que hablábamos ahora, no tenía de pronto físicamente, no tenía el cuerpo de un soldado, físicamente su armadura no era la mejor. Goliat se burla de él, ¿sí? Inclusive Saúl intenta colocarle su armadura, ¿sí? Saúl intenta colocarle su armadura, pero David se siente incómodo y solamente con una onda y con unas piedras que recogió fue suficiente, y la presencia de Dios para derribar a ese gigante. Yo creo que es un momento para agradecer, pastor, porque si hoy hemos podido conquistar, si hoy hemos podido llegar, no ha sido por el estrato, no ha sido por nuestras influencias físicamente, por nuestra imagen físicamente, sino solamente ha sido por algo, por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y es un momento para agradecer igualmente, porque estamos aquí, estamos aprendiendo. Hoy lamentablemente el mundo hace mucho énfasis a lo que usted muestra, y eso está lleno de las redes sociales. Las redes sociales, la gente siempre va a postear lo mejor, las mejores fotos, los lugares, lo que está comiendo, y siempre la gente vive posteando y quiere mostrar una parte de lo que ellos son, ¿sí? Pero cuando usted se sienta con esas personas, muchas de esas cosas son falsas o son momentáneas. Esa felicidad que muestra realmente no es la que tiene ahora, porque se enfatiza mucho en dar una apariencia física, ¿sí? Y no trabajamos en lo que representa la imagen de lo que hacemos como personas, en nuestros actos, en nuestros hechos, en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Hay gente, mire, yo he escuchado, pastor, mujeres, y es algo que yo detesto, perdóname la expresión. Yo he visto mujeres, he escuchado mujeres hermosas físicamente, y con todo respeto lo digo, pero en su manera de hablar, lamentablemente usted dice, impresionante, se queda uno sorprendido. Entonces, que no nos dejemos llevar por las apariencias físicas, que Dios nos ayude, sino que nos enfaticemos en trabajar esa imagen de nuestras palabras, de nuestro testimonio, de nuestras acciones, porque yo creo que eso pesa más que cualquier cosa. Entonces, ese es el consejo que hoy traemos en este espacio, para que todos comencemos a tener esa imagen de nosotros en Dios, igualmente a trabajar esa imagen, y que si el Hijo de Dios, Yeshua, nuestro Señor Salvador, no le dio tanta importancia, ahora eso es una reflexión para que nosotros meditemos en ello igualmente. Pastor. Así es, pastor, totalmente de acuerdo. Para terminar, la invitación es que
podamos acercarnos a Yeshua, porque una vez nos acerquemos no solamente nos vamos a quedar con la imagen, sino que podemos quedarnos con el conocimiento. El conocer va a valer más que una imagen y va a valer más que una apariencia física que tengamos de Yeshua. Amén. Pastor, quisiera que usted cierre este espacio con una oración y que nos pueda despedir en este día para ya, si Dios lo permite, prepararnos para nuestro próximo programa. Claro que sí, pastor. Gracias a todos los oyentes, pero igualmente por estar conectados, por estar ahí. Y damos gloria a Él, porque Él nos da estas oportunidades para compartir su palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Yeshua. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Hoy reflexionamos sobre lo que representa tu presencia, de lo que representa tu reino. Y ayúdanos a no fijarnos tanto en las apariencias, porque nos podemos estrellar, no podemos equivocar. Ayúdanos, Dios, a llegar por lo que tú eres, por lo que tú representas como persona, como Dios, como papá, como pastor, en fin, tantos rasgos que podemos decir de ti. Pero al llegar a ese conocimiento de la verdad es donde queremos ir. Ayúdanos, Dios, a establecernos, a mantenernos en ese conocimiento de la verdad. Yo bendigo la vida del pastor John. Gracias, Padre, por usar su vida, por traer, Dios, este conocimiento que sé que es importante tenerlo hoy en día en un mundo muy superficial, muy artificial, en un mundo, Dios, donde hace énfasis mucho a lo físico, pero tú miras el corazón, porque del corazón emana la vida. Gracias, papá. Gracias por mirar nuestro corazón y gracias por trabajar en el día a día. Gracias, papá. En el nombre de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, damos gracias y gloria y honra a Dios por este momento que hemos compartido un espacio de Hijo Mío, preguntas y respuestas. Y así como lo dijo el pastor John, esperamos que Dios nos dé otro espacio para compartir una pregunta con su respectiva respuesta. Gracias, pastor John. Igualmente a todos, muchas bendiciones y que la gracia y el poder de Dios permanezcan en ti, en tu casa, en tu familia, en todo lo que tú hagas. Muchas bendiciones.